Bienvenidos todos a Cápsulas Detox de Detox Teológica. Esta cápsula que vamos a ver se titula Sangre y Pactos. Y tengo aquí la imagen de una cruz o de la crucifixión, realmente de la escena de la crucifixión, donde está, en teoría, Jesucristo ahí ejemplificándose con los dos bandidos que estaban al lado de él. Sangre y pactos. ¿Por qué es importante entender el sangre y pactos? Porque a través de la Biblia podemos nosotros relacionar en muchas partes, en muchos textos, que cada vez que Dios hace un acuerdo, siempre existe un derramamiento de sangre. Y más cuando hace pactos eh, a través de otras personas, ahí, o con otras personas, perdón, también hace este tipo de holocaustos y harás holocausto y habrá un sacrificio, un animal, etcétera, etcétera. Y entonces parte de esto es poder identificar esta secuencia, este patrón que a través de toda la Biblia, del Antiguo Testamento en especial, se va teniendo. Así que cuando uno ve, por ejemplo, esta fotografía, no nada más quiero que veamos de que sufrimiento, no quiero que veamos una cuestión de que da realmente nada más va a ser la sangre y que por la sangre de Cristo, porque está Cristo y lavan de pecados. No quiero que solamente veamos esto, lo cual estamos para confirmar y reafirmar. En la cruz pasan dos cosas: derramamiento de sangre, el cual nos lava de pecados. El derramamiento de la sangre no nos salva como tal, no nos quita de la ira. La que nos quita de la ira es la imputación de la obediencia perfecta de Cristo y también el perfecto cumplimiento de la ley que se nos imputa a nosotros. Así que estamos completamente limpios y totalmente justificados delante de Dios. Es por eso que en Colosenses habla que nosotros estamos perfectamente bien delante de Dios. Es algo súper importante de no olvidar. Actualmente muchísimas teologías, muchísimas doctrinas quieren manejar y controlar a la persona, que se examinen y todo, y aquí no tiene nada que ver esto, porque eso es también cae en una herejía, porque lo que sucedió en la cruz es de que nos hizo totalmente perfectos delante de Dios, el Padre. Muy bien, así que eh, como comentaba, siempre que se tiene un pacto, se tiene derramamiento de sangre. No olvidemos esto y quiero que lo vayamos aplicando rápidamente. Por ejemplo, en Adán y Eva, en Génesis 3, cuando va todo, existe aquí, en cambio, hay una cuestión de castigo, pero aquí viene también, y esto va apuntando en el Génesis, en Génesis 3 vemos ahí también claramente que habla sobre la cuestión de lo que le conoce como el protoevangelio, que promete de la simiente, y después, por ejemplo, en este versículo 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham y diciendo: tu descendencia dará esta tierra desde el río de Egipto hasta el río. Bueno, acá esta no es, este es otro pasaje. Bueno, el pasaje que yo quiero poner aquí era el de Génesis 3, en donde los viste de pieles. Entonces, ahí hay un sacrificio. También, por ejemplo, en Noé, en Génesis 8, eh, cuando después de que termina toda la cuestión de la inundación, las aguas bajan y después cae el arca sobre los montes de Ararat, como se dice, y en el 20 dice: y edificó Noé un altar. Volvemos a ver un altar, el altar igual a sacrificio, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y vean una cosa: y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, aquí veamos otra vez, hay un acuerdo, lo que está pasando, y hay un derramamiento de sangre. Por eso hace tres. Ahora sí, aquí vemos en Abraham. En Abraham
En Abraham, en Génesis 15, vemos que también aquí estaba este versículo al revés, el que estaba aquí es este, cuando dice que la promesa que le hace a Abraham, los títulos están mal, cuando dice en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande de río Éufrates. Pero aquí también si leemos este pasaje, vamos a ver claramente que hay también derramamiento también de sangre. Así que todos estos pactos que se va teniendo, se va dando en Moisés a través del Éxodo y también en el libro de Levítico. También existe una serie de altares de holocaustos por cuestión de pecado y cuando pecares, por pecados de omisión, pecados de varios otros tipos, cada uno tiene un sacrificio. Entonces vienen ciertos tipos de acuerdos. Y aquí también, en Moisés, en este pacto, todo lo que él hace y todo lo que les está diciendo de cómo deben de hacerlo, y todos esos utensilios del tabernáculo, la mesa del tabernáculo, el candelero, vestidos, todo va en sí apuntando y está ligado eventualmente a otro sacrificio. Entonces vemos esta parte de Moisés. Ahora, si yo sigo todo esto, podemos ver el de David también que se va teniendo y vamos viendo uno y otra vez de los pactos que se van haciendo a través de todo. Vamos a llegar entonces, aún en el Antiguo Testamento, a un nuevo pacto que se va a profetizar. Y el nuevo pacto que se empieza a profetizar lo podemos leer en Jeremías 31, donde dice, he aquí vienen días, dice Jehová, que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias y tendrán la dentera. He aquí, ahí viene en el 31, que he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces aquí ya se anuncia desde el tiempo de Jeremías que va a venir y Dios va a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se va a estar esperando. No como él dice aquí el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Aquí, un poco si leemos más de Jeremías, Dios promete cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Esa expresión también va a significar que hay una regeneración. Se va a volver, va a ser una nueva, digamos así, criatura que apunta, y luego utiliza esos mismos términos que utiliza el Nuevo Testamento, pero en sí es una nueva regeneración de corazón de piedra a corazón de carne. El corazón de piedra no puede mantener, no se puede ahí tener la palabra de Dios. Necesitaría estar renovado completamente. Y después dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces ahí viene este pacto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. Fíjense bien aquí. La razón que todo lo van a conocer, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice, porque va a perdonar la maldad de ellos y una cuestión, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, el no acordarse más de sus pecados es que va a haber algo que los va a borrar, ya no los va a tener ahí, ya no va a ser algo que va a estar delante de él, porque no puede haber pecado delante de Dios. Entonces ya no se va a acordar. Esto mismo
Si vemos también aquí con Miqueas, en capítulo 7, vemos que dice básicamente lo mismo. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y vean el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, vean los pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, los va a echar. Eso es una manera de decir, nunca más se volverá a acordar de ellos. Entonces, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, este nuevo pacto renovado, como se va poniendo, involucra una nueva creación, ¿verdad? A cambiarnos de corazón de piedra a un corazón de carne, y también a perdonar y no más acordarse de nuestros pecados. Entonces, hay un perdón que se tiene. Entonces, y ese es el nuevo pacto, pero como cada pacto, tiene que haber una relación de un sacrificio. Tiene que haber un derramamiento de sangre para sellar el pacto. Desde el punto de vista legal, si no hay esto, no va a estar correcto. No se tiene el pacto bien. No es un pacto, digamos, legal. Así que esto mismo vamos viendo porque en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 10, dice en el 4, 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto está hablando en términos de todos estos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento con todas estas sangres. O sea, quiere decir que todos estos pactos, todos estos derramamientos que pasaron, ahora con Hebreos, con el autor de Hebreos, podemos resumir y sintetizar que apuntaban a otro principal. No funcionan, todos son remitidos hacia allá, ¿ok? Son remisión de los pecados que van apuntando hacia allá, y en la remisión, todos esos sacrificios se van a tener que, digamos así, entre comillas, canjear, cumplir, se van a ser válidos cuando se tenga la cuestión del nuevo pacto. El pacto realmente es uno, ¿ok? Pero va haciendo, si se va renovando, pero esta va a apuntar a este nuevo. ¿Por qué? Porque todo va progresivamente y todo apunta a Jesucristo. Tener pactos diferentes o finales diferentes no tiene sentido teológicamente, porque todo va hablando de Cristo y todo apunta hacia Cristo. Así que se va teniendo esto. Muy bien. Ahora, ¿en dónde se tiene este nuevo pacto y en qué momento se va a sellar, como comentaba? Y eso se va a tener en la cruz. Y vemos cómo esto también en Jesucristo, cuando está en el aposento alto y ya está a punto de ser crucificado, y vean lo que dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Este nuevo pacto, si tuviéramos nosotros la mente de ellos, o si estuviéramos viviendo en esos tiempos, cuando habla del nuevo pacto, inmediatamente tendríamos que asociarlo con lo que hablaba Jeremías en esto, con lo que se veía también con Miqueas y todos ellos, pero especialmente con Jeremías, porque es claro lo que dice Jeremías. Ese capítulo es muy famoso, el del 31. Entonces, esta es la copa, o esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vean que ya entró otra vez, pacto con sangre. Ya tengo aquí la relación, que por vosotros se derrama. ¿Ok? Y habla ahorita, más adelante, obviamente ya viene la descripción de la cuestión de la cruz. Y también lo comenta el otro evangelio, en Mateo 28. Y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y después dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Vean, enfatiza el nuevo pacto. Hay muchas otras cosas que se pueden ver aquí. Sabemos que nadie podía tomar la sangre porque la sangre estaba la vida. Y de una u otra manera, cuando ellos también han de haber estado en shock, porque decir, oye, nunca tomaríamos la sangre y ahora nos dice él que tomemos la sangre. Está compartiendo, digamos,
parte de él, de cuestión porque en él estaba la vida y entonces les da vida, digámoslo de esa manera. Porque esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Y después dice, obviamente, Dios, digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que a aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, aquí vemos que esta sangre que va a estar relacionada con este nuevo pacto, pero aún no se sella el pacto. ¿Ok? Ahorita todavía no hay perdón de pecados aquí. En esta parte, en este momento del tiempo, todavía no hay. ¿Por qué? Porque todavía no está crucificado. Así que yo tengo que ahora ver que el pacto de ser regenerado y estar totalmente seguro de que los pecados han sido totalmente perdonados y Dios jamás los va a volver a acordarse de él, porque lo acaba de sellar en la cruz por la muerte del Hijo de Cristo, en este caso. Así que podemos también de una u otra manera verlo que nosotros, este, que, que este derramamiento de sangre nos hace a nosotros ser hijos de Dios. Entonces, por eso hablamos que hemos sido comprados, hemos sido todo, pero es esta cuestión de se sella. No hay manera de que se quite este pacto. Este pacto está totalmente seguro. Por eso, con este tipo de reflexión, es importante que nosotros comprendamos y estemos totalmente seguros de este momento del sello del derramamiento de la cruz. Ahora, allá una vez que hemos más o menos entendido esto, una pregunta va a venir que ¿qué tiene que ver este nuevo pacto con el juicio final? Porque llegó hasta ahí, no. Tiene una relación esto de el juicio final. ¿Y por qué? Porque ¿de qué sirve de que si yo me quedo en la cruz y todos mis pecados son perdonados y hasta ahí? Y si yo cierro y, o si por una película la termino, está totalmente incompleta. Todo va apuntando hacia el juicio final y totalmente al cumplimiento de los tiempos y a tener el reino de Dios totalmente ya en su fase ya determinada, de inicio, ¿no? Entonces, el juicio final es otro punto que tengo que ver y entender porque, por ejemplo, ya una vez que fue en la cruz el derramamiento y el sello y el pacto, Colosenses, lo que está pasando, vean aquí en el 13, en el versículo, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Observen que parte del beber mi sangre, porque en la sangre estaba la vida. Entonces, y también por esa cuestión de pecados, y nos ha justificado. O sea, pasan muchas cosas en ese momento en la cruz. Ese momento fue muy importante. Y después dice, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y nos perdona todos los pecados por el pacto que se tiene. Porque el que lo prometa, si yo veo la cruz nada más, ay, qué derramamiento y me perdonó, estamos mal. Mal porque está incompleto. Ciertamente nos perdona, ciertamente nos lava, sí, pero el pacto es el pacto que Dios hizo y lo cierra y lo termina en la cruz, anulando, fíjense bien, el acta de los decretos que había contra nosotros. Si fuera, por ejemplo, los abogados pueden entender más de esto, porque ya anulando cualquier tipo de acta, cualquier tipo de acusación, no hay manera que después, cuando viene este juicio final, en el cual nosotros pues, nos pueden decir sobre de qué nos están acusando. Y después dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados. Vean que principados y las potestades son las cuestiones de esta cuestión de Satanás, principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí es también cuando Satanás es totalmente vencido.
Entonces pasan muchas más cosas, como comentábamos ahorita en la cruz. Ahora, en el Antiguo Testamento, vamos, ponga un par de versículos, siempre cuando hay este tipo de holocausto, dice olor grato. Fiestas solemnes de olor grato a Jehová. Todo es para olor grato. Entonces, todo esto olor grato, ¿por qué? Porque el olor grato es Cristo. Entonces, si yo sustituyo todo ese holocausto de olor grato para Jehová, ahí está Cristo. Totalmente está apuntando ahí. Es más, cuando dice en el número 28, 6, es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato. Y en el monte Sol del Sinaí habla también de la ley. Entonces, eso está completamente. Entonces, se va repitiendo olor grato y olor grato. Pero ahora, en Pablo, en 2 Corintios 2, en el capítulo 2, cambia ahora la cuestión de que es grato olor. Y dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Observen que este olor va a estar relacionada también a la sangre. Y después esta es parte y todo vuelve a estar en Cristo. En todo lugar, en el conocimiento de Cristo, porque para Dios somos grato olor de Cristo. No somos olor grato, sino somos grato olor porque es la consecuencia. El que es olor es de ese grato al Padre es Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Centrarse de la manera siempre cristocéntrica. Pero aquí es importante que realmente al estar nosotros delante, no es que nosotros somos, no, es que nos ve a Cristo. Al estar nosotros en Cristo, Él ve al Hijo, no nos ve a nosotros como tal. Y en este caso, que nos huele. Y esto importante, en Romanos 8, un capítulo muy conocido, y estos versículos, aquí viene algo interesante porque ya como comentaba, ya quitaron, se clavó esa acta que dice Pablo, ya no procede. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Son versículos que muchas veces erróneamente los hemos utilizado, ¿okay? Muy de una manera con una teología mucha cuestión de gloria en vez de una teología de cruz. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, esta es parte del pacto, porque lo entrega por el pacto. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y esta es la pregunta es, y ahora podemos entender más, ¿por qué no nos pueden acusar? Precisamente por este pacto, y es ese pacto que está tan sellado que confirmado, que no hay acusación porque todos los pecados ya no están, ya Dios no se va a acordar de ellos. Y después dice, Dios es el que justifica, por eso mismo. Eso lo pasa en la cruz. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Vean que está aquí esta muerte relacionada con el juicio. El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza otra vez Pablo con todos estos conceptos para poder decir nada. Empieza con tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Entonces va viendo y después viene en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Esta expresión también erróneamente se utiliza, pero aquí estamos vencedores. ¿Por qué? Porque no tenemos acusación, apunta para el final. No es de que estamos vencedores ante todo tipo de situación de la vida, eso es falso. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, fíjense bien cómo habla Pablo, seguro, no es dice porque creo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, y vean, aquí
ahora sí barre con todo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, por si le faltó algo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque está totalmente anclada en la cruz. ¿Okay? Así que los invito a que vuelvan a repetir esta cápsula y la puedan compartir.